Los comentarios del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Comunicamos Más no se hace responsable de tales comentarios. Frente a la verdad en televisión, un invitado especial de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos iniciando a esta hora Frente a la Verdad, programa que va todos los días entre las 8 y 9 de la noche. Tenemos un invitado especial, manejamos diferentes temas y para que ustedes estén pendientes de este horario, 8 a 9 de la noche. Así es de que bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya voy a entrar pues a presentarles a mi invitado el día de hoy en este programa de Frente a la Verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a este programa. En TV3, Cantares de Navidad. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito. Revivamos las tradiciones decembrinas a partir del 11 de noviembre, de 4 a 5 de la tarde. Mamá, ¿dónde están los Rifas, regalos, sorpresas, concursos, El niño no los dará. con los villancicos tradicionales de siempre. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Presenta TV3, canal de Comunicamos Más, televisión, internet y telefonía. Empresa 100% colombiana, para colombianos. Cantares de Navidad. Tutaina, tuturuma, turuma, tutaina, tuturumaina. Frente a la verdad en televisión, un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. Bueno, muy bien, aquí estamos ahora sí, en vivo y en directo. La línea va a estar abierta, como siempre, el 223-7322. Si usted quiere participar haciendo alguna pregunta a mi invitado el día de hoy, pues lo puede hacer. Pero esta es una pequeña tertulia que tenemos todos los días de 8 a 9 de la noche, en el cual pues tratamos diferentes temas. Estamos como en la época de las campañas políticas, cuando ya los diferentes movimientos y partidos políticos están organizando sus listas y sus precandidatos a ocupar las diferentes curules en el Congreso de la República, especialmente Cámara de Representantes, Senado de la República y Presidencia de la República. Hoy me acompaña el doctor José Cuesta. Con él vamos a estar hablando el día de hoy. Él es representante del movimiento de la Colombia Humana, que dirige el señor ex senador, ex alcalde de Bogotá y precandidato a la presidencia de la República, que es Gustavo Petro. Vamos a estar hablando con él el día de hoy. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, y viene de ser subdirector de asuntos comunales del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, es la IDEPAC. También se ha desempeñado durante los últimos años como candidato o catedrático de la Universidad Javeriana y como asesor legislativo en la Cámara de Representantes. Lo hemos invitado
el día de hoy para que hablemos un poco sobre el tema de la Colombia humana, pero vamos a saludarlo, doctor Cuesta. Bienvenido a Frente a la Verdad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, y le agradezco la invitación para participar en este programa. Bueno, ya más o menos he hecho como una presentación, una biografía de quién es José Cuesta, que nos está acompañando el día de hoy, pero con él vamos a estar hablando diferentes temas porque pues vale la pena decir que José Cuesta pues es un reinsertado del M-19, de acuerdo a la pequeña hoja de vida que me pasó por ahí mi compañero, hasta cuando se convirtió en protagonista de la Tutelón. ¿Qué es la Tutelón? La Tutelón fue la lluvia de tutelas que buscaba frenar la decisión de la Procuraduría General de la Nación en el momento de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde Gustavo Petro, pero que afortunadamente ya para muchas personas esto ya hace muy pocos días nos enteramos de que esa inhabilidad que le había colocado el Procurador General de la Nación, pues ya no aparece y ya Gustavo Petro puede presentar su nombre y que ya creo que están en eso a la presidencia de la República. Hablemos un poquito de José Cuesta para ir entrando como en los diferentes temas que vamos a estar manejando el día de hoy, y fue el trabajo que usted hizo como mano derecha de Gustavo Petro en aquella época en que él tuvo tanta persecución. Bueno, lo primero que quiero es contextualizar ese momento fatídico para la democracia colombiana que se expresó en la decisión arbitraria y despótica del procurador de destituir al alcalde mayor de la ciudad el 9 de diciembre de 2013, alcaldía que estaba ejerciendo Gustavo Petro Rego. Quiero decir lo siguiente: el antecedente más inmediato de ese proceso tuvo que ver con la expedición del decreto 564, con el cual se modificó el modelo y el esquema del servicio de aseo público en la ciudad de Bogotá, entre otras cosas atendiendo dos llamados que había establecido la Corte Constitucional, que como todos lo sabemos es el cierre, es el órgano de cierre constitucional en nuestro país. Y ya desde 2003 había advertido a los mandatarios distritales de turno que era necesario garantizar la inclusión de los recicladores, la población recicladora, que en Bogotá perfectamente son 18.000 personas que se dedican a esa tarea ambiental tan importante. Dice la Corte en 2003 que era indispensable incorporar esa población recicladora en la cadena del aprovechamiento ambiental de los residuos. Muy importante contarle a los televidentes que nos están observando en estos momentos que Bogotá produce al día 7.200 toneladas de basura. Y en ese orden de ideas, la Corte Constitucional en 2003 le ordena a las administraciones distritales de incluir en el modelo de aseo el trabajo importante que hacen los recicladores en la ciudad de Bogotá. Esa orden de la Corte Constitucional es desoída, 2003, 2004, hasta cuando llega Gustavo Petro, en 2012. En ese momento hay un auto complementario, usted que es abogado, señor periodista Álvaro, sabe muy bien que entonces el auto complementario que emite también la Corte Constitucional, que es el 275, dice: oiga, discúlpeme, compadres, administración distrital, ustedes están haciendo los pendejos con una orden que nosotros emitimos a través de la sentencia de 2003. Tienen necesariamente que incluir a la población recicladora en la cadena de aprovechamiento ambiental. Entonces Gustavo Petro, que es un hombre que tiene un carácter profundamente visionario en la política colombiana, esa es la diferencia entre el político de turno, el politiquero de turno que siempre piensa
en la próxima elección, mientras que Petro ha demostrado, y lo reconoce muy bien, que tiene un carácter y un talante de estadista. La diferencia entre el politiquero, que solamente está pensando en la próxima elección, versus el estadista, es que el estadista piensa en la próxima generación. Entonces, él comenzó como precursor y pionero a hacer pedagogía sobre los efectos del fenómeno de cambio climático. Más la decisión de la Corte en 2003, más el auto de la Corte Constitucional en 2011, toma la determinación de modificar el esquema del servicio de aseo. Y lo hace a través de la expedición del decreto 564. Entonces, lo pone en desarrollo y en funcionamiento, lo recuerda muy bien usted, Claro que en sí. diciembre de 2012. Ujú. Los dueños del manejo del aseo, que estaba el servicio de aseo antes del 564, que se expide en 2012, está en manos de cuatro grandes operadores privados. Como lo dijo alguien en su momento, las oligarquías colombianas son tan rapaces que ni siquiera le dejan el manejo de los residuos a los sectores populares representados en este caso en los recicladores. Ese modelo, el anterior al 564, privilegiaba a las élites plutocráticas, a Pastrana, hay que decirlo concretamente, porque aquí vamos a decir cosas concretas. Claro, claro. Recuerde muy bien que uno de los responsables, dueños de una de las empresas operadoras privadas del servicio de aseo en Bogotá, era de propiedad de Andrés Pastrana. Bueno, pues obviamente a ellos les interesaba impedir que los recicladores entraran al proceso de aprovechamiento de los residuos. ¿Por qué? Porque el modelo anterior al 464, ¿qué privilegiaba? Acumular peso. Y para eso necesitaba más basura, 7.200 toneladas al día, pues eso es un ponqué para las élites oligárquicas. Por eso cuando toma la decisión Petro, con el 564, de incorporar a los recicladores, ¿qué significa? Así de elemental. Así va a afectar. Menos platica Claro. para los privados que necesitan más basura, más pesa, el criterio de pesar más, el pesaje es el criterio más importante, pesar más basura, porque luego la entierran en el relleno sanitario de Doña Juana, generando, entre otras cosas, un procedimiento antiecológico y antiambiental. Entonces, inmediatamente tienen esos sectores oligárquicos, los cuatro operadores privados que manejan el negocio de la basura en Bogotá. Entonces, tienen un hombre como Alejandro Ordóñez, que es el Procurador General de la Nación, y desde allí comienzan a complotar contra la democracia bogotana. En 2013, 9 de diciembre de 2013, toma la decisión fatídica el procurador de adoptar un decreto de destituir al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Y ahí, como usted bien lo señala, comienza un fenómeno hermoso que se llama la movilización ciudadana más grande que ha tenido Colombia, que es el movimiento Petro no se va, en donde tuve la feliz oportunidad de estar acompañando ese proceso y de convertirme en uno de sus voceros. Estuvimos 3 meses acampando día y noche en una especie de primavera bogotana para defender el derecho a la paz y la democracia. Y las consecuencias de ese movimiento significativo de ciudadanos que se toman las calles y las plazas, que organizan movilizaciones de 50.000, 70.000, 100.000 personas, para defender el derecho a la democracia en Bogotá y en Colombia, que está siendo amenazada por un procurador fascista como es el procurador Ordóñez, pues tiene la capacidad de sostener en el gobierno, en el poder, al alcalde Petro, cuando la suerte que habían corrido 1.872 alcaldes y gobernadores que habían sido destituidos en muchas ocasiones en forma injusta, había generado un fenómeno de un poder disciplinario extraordinario. Y solamente en el caso de Bogotá, el poder de la ciudadanía, el poder de la movilización, más la acción jurídica, que es lo que ustedes denominan la tutelator, se interpusieron un número significativo de tutelas para defender el derecho democrático a elegir y ser elegido. Eso permitió que Petro se quedara a pesar de la decisión de las oligarquías bogotanas de destituirlo a través del procurador Ordóñez. Bueno, muy bien. Y termino este punto diciendo lo siguiente.
que en su momento se hizo uso también de los mecanismos internacionales que tiene contemplado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se puso en conocimiento de la CIDH y acaba de suceder una cosa extraordinaria hace exactamente 8 días. En serio, las recomendaciones de la CIDH, en donde le entregan 2 meses al Estado colombiano, le dicen, usted debe entregarle todos los derechos políticos y civiles a Gustavo Petro. Y el Consejo de Estado, 8 días después de llevar 3 meses estudiando una acción de nulidad administrativa interpuesta por los abogados de Gustavo Petro, acaba de decir, en sala plena, el Consejo de Estado hace 8 días atrás, le acaba de entregar la razón a Gustavo Petro y por 17 votos a favor y solamente 1 en contra, tomó la determinación de señalar lo siguiente por ponencia del magistrado Palomino. No se encontró ni dolo ni mala intención por parte del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá al momento de expedir el decreto 564, que básicamente fue, digamos, el caballito de Troya para que Ordóñez tomase la determinación de destituirlo, y dijo con toda claridad, ese decreto que permitió la inclusión de los recicladores en el proceso de aprovechamiento ambiental de los residuos en Bogotá se ajusta completamente a la ley. Bueno, muy bien, estamos a esta hora con José Cuesta. Él es representante de la Colombia Humana, no la Bogotá Humana, era cuando estaba Gustavo Petro en la alcaldía mayor, pero este es de la Colombia Humana. José, yo lo he visto, lo escuché presentando sus argumentos, pues aparentemente hubo una persecución política, porque aquí hubo persecución política de manera de truncarle el paso y la continuidad de Gustavo Petro ahí en la alcaldía, sino de una u otra manera a raíz de la afectación que le estaba causando al capitalismo salvaje y a los que estaban manipulando y manejando el reciclaje y lo de las basuras en Bogotá, tuvieron que buscar estas artimañas para tratar de destituir e inhabilitar por mucho tiempo a Gustavo Petro. Así es, efectivamente, Gustavo Petro logró adelantar un modelo de gobierno, un modelo de gobernanza, en donde primó fundamentalmente el garantizar los derechos fundamentales de los sectores más populares de la ciudad de Bogotá. Parte de ese programa extraordinario de la adaptación y la mitigación de la ciudad frente a cambio climático y el ordenamiento del territorio alrededor del agua, se expresó con una política gigantesca. Ahora que estábamos recogiendo las firmas en la ciudad de Bogotá, saben que vamos a inscribir la candidatura de Gustavo Petro Rego a través de 1 millón de firmas, de las cuales Bogotá entregó perfectamente 350.000. Y como lo hemos dicho con toda claridad, Bogotá es un territorio fértil para la Colombia humana. Cuando íbamos, por ejemplo, a Ciudad Bolívar, el programa que más, y estoy hablando de una tarea que estamos realizando y realizamos hace 15 días, la gente lo que más recuerda con muchísimo cariño fue la famosa política pública del mínimo vital de agua potable, 6 metros cúbicos gratis de agua para todos los estratos 1 y 2. Eso significó concretamente que no menos de 2 millones de bogotanos durante toda la administración de la Bogotá Humana, es decir, 4 años, se beneficiaron y sintieron los beneficios de una política pública que se pone al servicio de los más necesitados, de superar la exclusión económica y social. 6 metros cúbicos de agua gratis a lo largo de exactamente 4 años, es decir, 48 meses en donde los bogotanos de los estratos 1 y 2 recibieron y sintieron lo que significaba efectivamente la aplicación de lo que se denominó el mínimo vital de agua potable, en un momento en donde el agua potable se convierte verdaderamente en oro. Y se va a convertir en oro, así como vamos. Muy bien, José Cuesta me acompaña el día de hoy. Estamos en esta tertulia, en esta conversación, hablando de lo que es la Colombia Humana, con Gustavo Petro, que ya va a presentar y se va a postular como precandidato a la presidencia de la República. Aquí hemos visto que las personas
o los que más siguen o quieren darle continuidad a esa Bogotá y ahora a esa Colombia humana son especialmente los estratos 1, 2 y de pronto 3, porque seguramente y muchas personas se darán cuenta que de ahí para allá ninguno estará interesado en tener un presidente como Gustavo Petro, porque siempre lo han estado mirando y señalando de que posiblemente, y como siguen a través de las redes sociales, diciendo que Gustavo Petro va a volver Colombia a una Venezuela o una Cuba a raíz de sus propuestas y su ideología de la izquierda. Muy importante decir que Colombia Humana defiende una política de vida. Nosotros para nada nos inscribimos en esa falsa dicotomía, que es la dicotomía planteada entre izquierdas y derechas. Eso es un modelo anacrónico, desueto en la política contemporánea. Hoy la política en el mundo se define en la contradicción, entre la contradicción de la política de la vida y de la política de la muerte. Seguir desarrollando un proceso de desarrollo económico, seguir atando la actividad productiva, como sucede en el caso colombiano, garantizar que ese modelo de desarrollo económico esté totalmente asociado a toda la política económica extractivista, extraer petróleo, extraer gas natural, extraer petróleo, esa es una política económica de la muerte. Tuve la oportunidad de conocer el departamento del Arauca, tuve la oportunidad de conocer en detalle el departamento de Casanare. Los pobladores le hablan a usted con la enorme sencillez del lenguaje de los campesinos y dicen aquí preferimos el agua que el petróleo. La extracción del petróleo en el Arauca y en el Casanare lo único que generó, lo único que dejó fue enorme desolación, enorme muerte y además un fenómeno acentuado de corrupción. Eso es un modelo político que privilegia la muerte. Ese es el modelo político que privilegió el gobierno de Álvaro Uribe en sus dos versiones, como igualmente el modelo de política económica que promocionó y que privilegió el gobierno del presidente Santos en sus dos versiones. ¿Por qué? Porque atar el desarrollo del modelo económico a la economía extractivista y a la utilización de combustibles fósiles, combustibles que se construyen sobre la muerte, pues sencillamente es terminar matando todos los impactos de desarrollo natural que existen en la sociedad colombiana. Cuando usted hace uso exclusivamente de los recursos de extracción para fundamentar el desarrollo económico, lo único que está generando es desolación y muerte. Por eso nosotros hablamos de una política de vida completamente distinta. Estamos diciendo que llegó la hora, teniendo en cuenta la existencia de un fenómeno real que es cambio climático, en donde el calentamiento global está matando la vida de múltiples especies en el planeta, que se está convirtiendo, entre otras cosas, el fenómeno de cambio climático en la mayor urgencia en materia de amenaza para la vida de los seres humanos en todo el mundo, pues se hace indispensable desarrollar una sustitución, una transición de una economía que esté atada a los combustibles fósiles y garantizar que haya una transformación de ese modelo de desarrollo económico en función de la utilización de unas energías limpias. Aquí nosotros estamos diciendo que es necesario aprovechar el sol, el agua y el viento como los motores de una nueva economía limpia, que en vez de generar muerte, como lo genera el modelo extractivista del petróleo y del carbón, potencie las posibilidades del crecimiento económico al servicio de la vida. Termino con un ejemplo, que es el ejemplo más dramático, que es el ejemplo del departamento de La Guajira. En el departamento de La Guajira le entregaron el Estado colombiano y los gobernantes de los últimos 30 años el territorio del departamento de La Guajira, que es rico en carbón, se lo entregaron a la Glencore en el proyecto Cerrejón. Efectivamente, ese que es un modelo económico
que privilegia la muerte, sencillamente desarrollaron los procesos de extracción del carbón para poder adelantar ese proceso de producción y extracción del carbón que luego lo exportan a las distintas sociedades que siguen utilizando industrias a punta de carbón, requieren necesariamente la utilización del agua. Hay unas proporciones verdaderamente inmensas, y es que para producir una tonelada de carbón que se exporta se necesita una cantidad gigantesca de litros de agua. Pues obviamente no hay agua que resista. Terminaron matando el río Ranchería. Y si matan el río Ranchería, que es el río de ese territorio, el corazón de la vida del territorio de La Guajira, pues obviamente muere la población. Ahí están los datos absolutamente dramáticos. En los últimos 10 años, más de 5.400 niños guayú murieron por efectos de poner el territorio de La Guajira, que es rico en carbón, al servicio de un modelo político de la muerte. Murieron más de 5.400 niños guayú. Por eso la pregunta es, como lo ha dicho muy bien Gustavo Petro, ¿quiénes son los que desarrollaron el modelo político y económico venezolano en Colombia? Porque el modelo político y económico venezolano es justamente atar el desarrollo de una economía exclusivamente a la utilización de procedimientos extractivistas y depender exclusivamente de la exploración y de la explotación del petróleo. ¿Quiénes hicieron la aplicación de ese modelo? Pues las 4 últimas administraciones, 2 de Uribe y 2 del gobierno Santos. Ellos son los que ya aplicaron ese modelo de política económica que significa la muerte, y es hacer depender el desarrollo económico a partir de la explotación del petróleo y el carbón. Bueno, muy bien. Resumiendo y escuchando esas importantes explicaciones que seguramente nuestros amigos televidentes no las tienen claras, porque aquí lamentablemente manejan psicológicamente al pueblo, a las personas con una serie de argumentos que verdaderamente no están claros, pero hay personas que si no investigan, no leen, pues no tienen la total claridad de lo que realmente está pasando. No, yo he visto la explicación que nos está dando José Cuesta el día de hoy, y la tengo muy clara, porque si uno hace averiguaciones y se da cuenta de lo que realmente está pasando, aquí los grandes capitalistas, capitalistas en general, vemos que el único interés es hacer dinero a cuenta del pueblo, de los pobres, porque hemos visto cuántas personas y niños especialmente han fallecido, y el problema que están teniendo actualmente en La Guajira con el tema del agua, ¿no? Que lamentablemente en muy corto tiempo va a tener más valor que el oro. Y lo que acaba de suceder ahora con lo que hizo el señor Santos, con lo que acaba de conocer muchas personas, que seguramente la preocupación es que la gente ve solamente las noticias, y lo que dicen las noticias le crean las noticias, ¿no? Y especialmente los medios de comunicación, que están acostumbrados a manipular a los oyentes y a los televidentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para continuar aquí con José Cuesta, que nos está acompañando. Él es un representante de la Colombia Humana, de su líder, que es Gustavo Petro, que está presentando su nombre a consideración de los colombianos, con unas propuestas que ustedes las podrán estar analizando y mirando si realmente vale la pena apoyarlo y quitarse esa máscara que están cubriendo el cerebro de muchas personas, en las cuales están tratando de meterles ideas que no son ciertas, que para mí no son ciertas, porque es que la forma como manipulan, y especialmente la extrema derecha de este país está acostumbrada a eso, pues yo creo que es importante conocer un poco más de las ideas y las propuestas que traen algunos líderes y algunas personas que de pronto pueden interesarse y preocuparse por la parte
humana, por la parte de la vida, que es lo que nos está comentando usted, que me parece bastante interesante. Y vamos a seguirlo escuchando porque todavía nos queda media hora en este programa de Frente a la Verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Frente a la Verdad. Estamos en vivo saludando a todos nuestros amigos que nos ven a través de www.canaltv3.com y a través del sistema Sirius, que es una plataforma a nivel internacional que naturalmente la manejan desde Argentina y Canadá, y por el sistema privado de televisión por cable como es Comunicamos Más. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Frente a la Verdad a través de TV3 Televisión Alternativa. Bienvenido a la evolución de la televisión. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Usted podrá acceder al mejor contenido de televisión streaming online nacional e internacional, con más de 41 canales, películas y contenidos de alta definición, el cual podrá disfrutar a través de su móvil, tablet, PC o televisor, con este dispositivo en la comodidad de su casa. ¿Te gustaría implementar Sirius TV+ como proveedor de Internet? Es así de fácil. Debes tener un canal de Internet de alta capacidad y descargar los contenidos mediante 2 servidores que son suministrados por nosotros, los cuales estarán configurados para que se puedan transmitir los contenidos que se encuentran alojados en nuestra central de contenidos. ¿Cómo funciona? Nuestros contenidos se encuentran en una nube privada, donde el proveedor de servicios se conectará vía Internet y descargará los contenidos a los servidores a través de la red del proveedor de Internet, la cual podrá ser implementada con un bajo costo. Finalmente, usted obtiene una propuesta innovadora, fácil, flexible, económica y funcional para sus clientes, a través de la nube y con un retorno de inversión garantizado. Visita nuestro sitio web y agreguémosle valor a su servicio. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Frente a la Verdad, la verdad en televisión. Un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la Verdad, la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. Aquí estamos en Frente a la Verdad a esta hora, en directo a través de TV3 Televisión Alternativa. Y yo tengo mis invitados para que ellos presenten sus argumentos y nos hablen sobre las propuestas y cuál es la ideología de cada uno. Usted analiza y ahora en marzo, cuando estemos eligiendo representantes a la Cámara, senadores y candidatos a la presidencia de la República, que vamos a tener aquí varios, inclusive vamos a tener aquí a Gustavo Petro también. Vamos a ver con José cómo nos ponemos de acuerdo para que él nos acompañe por acá también y podamos hablar personalmente y él les amplíe todo lo que nos ha estado comentando José respecto a un proyecto de vida. Pues aquí yo le hice una pregunta ahora que si Petro nos iba a volver Colombia como Venezuela o como Cuba, pero hay argumentos, ¿no? Y hay cosas claras que pues se deben estar analizando, ¿no? Una Colombia de vida, qué importante eso, y seguramente Petro es muy humano, ¿no? Y piensa mucho en la población más vulnerable, ¿no? Especialmente la gente de los estratos 1, 2 y 3, que es la que está más desamparada y la que está siendo más golpeada por el capitalismo salvaje. Yo le digo capitalismo salvaje a todos aquellos que vienen enriqueciéndose a costillas de la gente pobre y situaciones como la que hemos tenido y usted ha planteado los últimos 2 gobiernos que han tenido 2 periodos y lo que han hecho con este país, especialmente el gobierno anterior a Santos con la ley 100, ¿no? Que vemos el problema que tenemos actualmente y que no ha llegado un congresista
a un senador a presentar un proyecto de ley allá para reformar esa ley 100. Pero bueno, usted está aspirando, es un candidato o precandidato de la Colombia Humana para la Cámara de Representantes, ¿no? Bueno, quiero decir que en el día de hoy el país conoció de un anuncio político muy importante. Fue hecho sobre las 9:30 de la mañana en una rueda de prensa donde estuvieron presentes Clara López como candidata a la presidencia de la República de Todos Somos Colombia. Estuvo presente Carlos Caicedo como candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ciudadana. Y por supuesto estuvo nuestro candidato Gustavo Petro Urrego por el Movimiento Colombia Humana. Estuvieron en compañía de los presidentes de los partidos de la Unión Patriótica, la presidenta del Movimiento Político Maíz y la presidenta del Movimiento Político Alianza Social Independiente. Tuvimos la oportunidad con los candidatos al Congreso de la República en lo que hemos denominado las listas de la decencia. Las listas de la decencia. De anunciarle a este país una cosa supremamente importante. Y es que el proyecto democrático, independiente y alternativo tomó la decisión generosa de construir una convergencia poderosa. Ya hemos superado en la política colombiana la etapa de los llaneros solitarios. El mundo de hoy es un mundo cooperativo, colaborativo y competitivo. Los sectores democráticos hemos entendido que fragmentados, divididos y solos, lo único que hacemos es facilitarles con nuestra actuación y facilitar un juego que exclusivamente le sirve a los sectores políticos tradicionales, a los del serrucho, a los de la corrupción y a los de la parapolítica, la mafia y el crimen. Y el gran anuncio político en el día de hoy fue que nos unificamos. Esta diversidad de expresiones políticas, hemos tomado la determinación de llevar listas unificadas, en primer lugar, al Senado de la República, una sola lista. Listas a cámaras en todas las entidades territoriales, con un solo propósito, la convergencia de los sectores democráticos por la decencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que Colombia está verdaderamente hastiada de un fenómeno que carcome el alma, el corazón y el cuerpo de la sociedad colombiana, que es la corrupción. 29 billones de pesos se traga miserablemente la corrupción política en Colombia. Álvaro, 29 billones de pesos. Reficar, Odebrecht, todo el cartel de la toga, el yo te elijo, tú me eliges, un congreso de Colombia que siempre legisla de espaldas al país, contra la gente, que lo único que han hecho es demostrar que es necesario destituirlos, que lo único que han demostrado es la necesidad de revocarlos democráticamente en las urnas. El más reciente acto miserable. ¿Cómo es posible que una guerra que deja 9 millones de colombianos a la vera del camino, sin propiedades porque les despojaron su tierra, les mocharon la cabeza a los maridos de las mujeres en medio de esa atroz guerra que se libraba en los campos colombianos? Y el Congreso de la República, que tenía que ser un Congreso admirable, de compromiso fundamentalmente con las víctimas, cuando llegó en el marco del Fast Track la discusión sobre las 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas, tuvieron la cachaza los congresistas de este país, fundamentalmente los sectores más retardatarios, el Partido Conservador, vamos a decir concretamente, el Partido Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical y sectores incluso del Partido Liberal, que se hicieron los de la vista gorda
desarrollando y aplicando la práctica que más utilizan los congresistas, que es la del ausentismo, para hundir un Congreso que era el corazón, un Congreso no, sino una iniciativa de trámite legislativo vía fast track en el Congreso de la República, que era la determinación de las circunscripciones especiales para la paz. Después de todo eso, después de esa mezquindad, es absolutamente necesario convocar a las ciudadanías en todo el país para que el próximo 11 de marzo decidan que es posible un rumbo de renovación y transformación política, porque el Congreso que hoy tenemos es un Congreso que apesta, es un Congreso que hiede, y este país, para poder adelantar las grandes reformas que necesita nuestra sociedad colombiana y el Estado colombiano, requiere un Congreso de gente decente, de gente que vaya a trabajar en favor de los proyectos de ley que requiere la gente, que requieren efectivamente los sectores populares. Usted lo decía muy bien, necesitamos un Congreso que sea capaz de transformar y de modificar la Ley 100, de transformarla en mercancía y convertirla en derecho universal para que todos los sectores populares tengan una cobertura que garantice el derecho a la vida por la vía de convertir la salud en un derecho de carácter público. Bueno, muy bien, a esta hora estamos en vivo y en directo a través de TV3 Televisión Alternativa con José Cuesta, representante de la Colombia Humana. Interesantísimo e importantísimo los temas que se han venido manejando el día de hoy. O sea que el movimiento, de acuerdo a esta coalición que ustedes hicieron, se va a llamar la Colombia Decente. De la decencia. La lista. Lista de la decencia. Lista de la decencia al Senado, lista de la decencia a las corporaciones públicas de carácter territorial, que son las cámaras. Entonces, Bogotá tendrá una lista de la decencia que quiero decir, yo hago parte de ella a nombre de la Colombia Humana, y vamos a llevar estas siguientes iniciativas. Vamos a estar en la Cámara de Representantes en representación de la lista de la decencia para recuperar a esta ciudad la posibilidad de la esperanza. Esta es una ciudad que después de dejar de vivir la experiencia de la Bogotá humana, sencillamente se la entregaron los sectores políticos tradicionales al gobierno de Enrique Peñalosa, que sencillamente desarrolló un proceso de desmantelamiento y de destrucción de toda la política social que se adelantó en la Colombia humana. No es posible que teniendo estudios técnicos avanzados de ingeniería de detalle en materia del metro subterráneo, que le costaron 136.000 millones de pesos a los bogotanos, porque esa plata la pusimos entre todos nosotros. Y cuando ya estaba listo para iniciar la fase constructiva, el gerente, porque como bien lo dijo Enrique Santos Molano, en Bogotá no tenemos un alcalde mayor, sino un gerente que ejecuta planes de negocios. ¿Para financiar a quién? ¿O para favorecer a quién? A los sectores económicos, a los sectores financieros que garantizaron la financiación de su campaña. Entonces, cuando ya estábamos listos para iniciar la fase constructiva, porque el alcalde Petro había logrado llevar los estudios de metro hasta el nivel más avanzado, que habían sido incluso validados técnicamente por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Universidad Nacional, por la Universidad de los Andes, tomó una determinación que es verdaderamente atroz contra el derecho de los bogotanos a vivir y gozar de un sistema de transporte público masivo cómodo y amable como el metro subterráneo. Botó los estudios a la basura y sencillamente se inventó una entelequia, que es el metro elevado. Acaban de firmar un acuerdo que es completamente ilegal en el marco del COMPES, un convenio interadministrativo entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá, en donde se adelanta entonces la financiación del proyecto de metro elevado. Todos los bogotanos sabemos muy bien que esa decisión política y administrativa es una auténtica chambonada, porque no se puede adelantar un convenio interadministrativo cuando no existen estudios
de diseño, consultoría y de ingeniería avanzada en relación con la construcción de un megaproyecto de esta naturaleza. No tiene estudios. Claro. Y el tercer aspecto más importante, que es el que vamos a defender en la Cámara de Representantes, defendiendo los intereses de la ciudad de Bogotá y de los bogotanos, es que Bogotá tiene derecho a garantizar y proteger toda su estructura ecológica principal. Lo que quiere adelantar el alcalde Peñalosa con su proceso de desarrollo urbanístico en plena reserva Tomás Van der Hamen es un auténtico ecocidio. Allí, como nosotros en su momento con la Bogotá humana veníamos adelantando, tiene que construirse en la reserva Tomás Van der Hamen 1.400 hectáreas, el bosque más grande de América. Pues resulta que, como bien lo dijo la unidad investigativa del Espectador, el alcalde Peñalosa le quiere entregar la reserva Tomás Van der Hamen a los amigotes de la industria de la construcción, del sector de la construcción, que quieren construir en el corazón de la estructura ecológica principal de la ciudad, que garantiza, entre otras cosas, la conectividad sistémica de carácter ecológico entre Cerros Orientales, Reserva Tomás Van der Hamen y Río Bogotá, donde los estudios de los científicos, como el mismo Tomás Van der Hamen, como el mismo Gerardo Ardila, como por ejemplo el profesor Julio Carrizosa y el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, han determinado que allí existe la mayor riqueza acuífera subterránea en la ciudad de Bogotá y que se convierte, entre otras cosas, en la oportunidad más importante de ratificar que la Reserva Tomás Van der Hamen sea el pulmón más importante de la ciudad de Bogotá, en donde evidentemente hay que desarrollar políticas, programas y proyectos de carácter gubernamental que faciliten la mitigación del fenómeno del cambio climático. Y el actual secretario de gobierno nos ha dicho en varias ocasiones cuando era concejal de la ciudad de Bogotá que el cambio climático no existe. ¿Cómo le queda el ojo a Miguel Uribe Turbay cuando aquí se han presentado fenómenos de nieve, de heladas permanentes, de granizadas, incluso con capas superiores a 1 metro? Aquí estamos. Si alguien me preguntara a mí, déme un ejemplo de lo que significa cambio climático y el impacto del cambio climático en la ciudad de Bogotá. Toda nuestra estructura arquitectónica, toda, los 2.500 barrios, los 70.000 o casi 100.000 unidades de propiedad horizontal existentes en Bogotá, construyen sus terrazas, pensando que el clima es un clima que está determinado básicamente por 2 periodos, invierno y verano, inviernos no intensos y nunca la posibilidad, la estructura arquitectónica de la ciudad nunca contempla en las terrazas el hecho de que aquí nieve, que aquí se produzcan granizadas de la naturaleza que se están produciendo con capas de exactamente 75 centímetros y 1 metro. Cuando se han producido, están produciendo periódicamente en el mes de noviembre. ¿Qué hicieron? Que ya empiezan a aparecer los primeros síntomas. Se desploman las estructuras arquitectónicas de las terrazas, porque nosotros no teníamos el fenómeno del invierno que se produce, por ejemplo, en Europa, en donde hay 4 estaciones. ¿Sí me entiende? Claro que sí. Entonces, la presencia de esos fenómenos climáticos que no eran usuales en Colombia, que eran inexistentes en Colombia y en Bogotá se hacen presentes de la forma tan agresiva como se están produciendo, pues eso está significando que cambio climático es una constante de la vida hoy del planeta. ¿Y qué hacen los gobernantes serios? Tomar decisiones para adaptar este territorio en función de luchar contra el cambio climático. Y para eso se requiere la aplicación de una estrategia muy concreta que es el desarrollar procesos de mitigación. Toda la discusión con el alcalde Peñalosa sobre la reserva Tomás Van der Hamen tiene que ver con eso. Porque si nosotros logramos convertir esas 1.400 hectáreas en un bosque y en una reserva forestal en donde podamos nosotros construir el bosque más grande de América con 1 millón de árboles, eso se llama mitigación. ¿Por qué?
Porque 1 millón de árboles en un bosque de 1.400 hectáreas se convierte en un sumidero natural. Voy a decírselo en términos concretos a los televidentes para que lo entiendan. Van a chupar el dióxido de carbono. Porque lo que le hemos contado es que lo que produce el fenómeno de calentamiento global, alguien lo dice muy pintorescamente y estoy de acuerdo. ¿Qué es cambio climático? Pues que le dio fiebre al planeta, porque se aumentaron de manera desmedida las temperaturas. ¿Qué produce la fiebre del planeta? ¿Qué es calentamiento global o cambio climático? 2 cosas. El desarrollo de un modelo económico que hace suyo la apropiación de petróleo. Entonces, cuando hay un uso intensivo del petróleo para mover la máquina de la producción económica, sencillamente eso produce la generación incontrolada e incontrolable de dióxido de carbono. Y eso lo produce efectivamente el uso intensivo del petróleo para mover la máquina de la economía de la muerte. ¿Y cuál es el otro factor contribuyente del cambio climático? El metano. ¿Y de dónde surgen el metano como factor que contribuye al calentamiento global? Quiero decírselo que el mundo del siglo XX y el mundo del siglo XXI es un mundo de ciudades. Y en medio de la rapacidad, el carácter rapaz de los capitalismos salvajes, no encontraron otra manera de desarrollar programas de disposición final de basuras o de residuos que hacer rellenos sanitarios a cielo abierto. Doña Juana, eso es una bomba atómica que lo único que produce es la generación de metano. Y el metano es más lesivo, tiene mayor capacidad de agresión y contribución al fenómeno de cambio climático, que es el aumento de la fiebre climática en el mundo. Y Colombia no es la excepción y ya vimos las experiencias concretas de cómo aparece el fenómeno de cambio climático en la ciudad. Entonces, ¿qué hace un gobierno serio que piense en la vida de los bogotanos? Construye un bosque de 1 millón de árboles para que los árboles chupen dióxido de carbono y entonces por allí se baje efectivamente el riesgo del aumento de la temperatura. Bueno, Por eso, nosotros desde la Cámara de Representantes vamos a desarrollar toda la actividad legislativa y normativa que garantice que Bogotá sea una ciudad de agua, una ciudad de viento y una ciudad de sol. Vamos a desarrollar en Bogotá las primeras experiencias de producción de energía solar, convirtiendo las terrazas de la ciudad de Bogotá en auténticas fábricas en donde vamos a instalar paneles solares para que en vez de hacer uso de la energía del petróleo, que es una energía de muerte, utilicemos unas energías limpias, que son unas energías de vida como los paneles solares. excelente orador, José Cuesta, ya me está convenciendo, le cuento. Yo creo que voy a terminar en la campaña de José Cuesta para la Cámara. Oiga, excelente esa exposición que usted ha hecho, pero yo le estaba poniendo mucho cuidado porque a mí me interesa mucho ese tema, pero retomamos el tema del capitalismo salvaje. Le interesa es hacer platica a cuesta del pueblo y de la muerte. Ese me gusta, ese eslogan bastante que no, aquí no es la izquierda ni la derecha, sino el tema de la vida, ¿no? Y me parece que la Bogotá humana y la Colombia humana pues tienen como muy buenas propuestas. Lo preocupante aquí es que el capitalismo salvaje, la extrema derecha de este país, permita que todas esas propuestas que van a beneficiar al pueblo, no solamente a los bogotanos, sino a los colombianos, pues puedan de una u otra manera desarrollarlas o llevarlas a cabo si estos señores se siguen atravesando y psicoseando a las personas, porque es que lo único que hacen es el trabajo de meterle ideas erróneas a la gente en la cabeza. Me quedan 5 minuticos. Yo quisiera estar con José acá porque me parece que lo he dejado hablar bastante porque tiene una exposición excelente sobre los temas y la problemática que tiene no solamente Bogotá, sino Colombia. Y lo hemos estado viendo precisamente que tenemos lamentablemente un alcalde, el alcalde del cemento, porque él todo lo quiere llenar de cemento y está acabando con el oxígeno de nuestra Bogotá porque
Vemos también lo que van a hacer allí en el sector de Bavaria, que están acabando con los árboles, que verdaderamente es como un pulmón que tiene parte de la ciudad, pero tengo entendido y lo que me han comentado últimamente es que ahí van a construir también, creo que viviendas, y van a acabar con ese importante sector de la avenida Boyacá, en donde queda Bavaria, que tiene un pulmón excelente. Yo quería aquí rápidamente, en 2 minutos que me quedan, dice, su labor académica está plasmada en 4 libros cuyas temáticas se han centrado en la desaparición forzada, la resolución pacífica de conflictos, los procesos de reinserción, los derechos humanos y la democracia. Cuesta, quien se encargará de trabajar y coordinar todas las acciones de Bogotá Humana, con, aquí dice Bogotá, ¿no? Pero hablemos de la Colombia Humana, que seguramente era el trabajo que usted realizaba en las 20 localidades y que pues se ha propuesto dedicar decididamente al tema de la descentralización. Yo creo que usted va a poner en práctica mucho sobre las aspiraciones que usted tiene como precandidato a la Cámara de Representantes por esto se llama el movimiento Colombia Humana. Colombia, pero me había dicho que los decentes son los decentes Esta es la lista por la decencia. Bueno, pero ¿cómo se va a llamar? La lista, vamos a inscribir la lista. ¿Con la coalición qué van a hacer? La coalición va a inscribir la lista de la decencia. Por lo tanto, efectivamente, de cara hacia el Congreso de la República, esta coalición conformada por los movimientos que acabamos de señalar y partidos van a postular y a defender las listas de la decencia. Simplemente quiero decir a propósito de lo que usted acaba de mencionar, efectivamente yo fui subsecretario de Gobierno en la administración de Gustavo Petro entre 2014 y 2015 durante 2 años, y allí una de las tareas más importantes que adelantamos, que ahora la retomaré en el Congreso de la República, tiene que ver justamente con la modificación de la ley, Decreto Ley 1421 del Estatuto Orgánico de la Ciudad de Bogotá. La necesidad de la participación de la sociedad bogotana en sus territorios y en sus localidades, y además los programas de descentralización no caben en el Estatuto Orgánico de Bogotá. Eso tiene que ser objeto de una reforma democrática que le entregue, entre otras cosas, poder, autonomía y recursos financieros a las localidades. Solamente para decir esto, yo dediqué buena parte de mis esfuerzos a la descentralización. 5 de nuestras localidades, Suba, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, entre otras, son mucho más grandes que el 70% de las ciudades de Bogotá, que de las ciudades del país, y no cuentan con los niveles de autonomía política, jurídica, normativa, administrativa y financiera que sí cuentan esas ciudades. Por lo tanto, una localidad como Suba requiere un estatuto de autonomía política y administrativa que le permita a las ciudadanías y a los gobiernos locales desarrollar herramientas de democracia participativa y descentralizada. Bueno, muy bien. Me dice mi compañero productor que se me ha terminado el tiempo. Muchas gracias, José Cuesta, por haber aceptado la invitación a este programa de Frente a la Verdad. Seguramente tendremos otras oportunidades porque creo que se quedan muchas cosas por comentar y esas explicaciones tan importantes que usted le ha dado a nuestros televidentes para que ellos pues la tengan clara, porque lo más importante es eso. Aquí las puertas de TV3 abiertas siempre aquí en Frente a la Verdad. Seguramente vamos a estar teniendo varios precandidatos a la presidencia de la República. Seguramente vamos a tener aquí también al doctor Gustavo Petro y otros candidatos que están para la Cámara y el Senado de la República. Así es de que bienvenido siempre, doctor José Cuesta, representante de la Colombia Humana, que nos explicaba precisamente una serie de puntos que me parecían bastante interesantes y que más adelante, seguramente en otro programa, vamos a tener la oportunidad de que nos esté visitando. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por su invitación y de verdad complacido de participar en un programa tan importante como este. A ustedes muchísimas gracias. Mañana tendremos otro invitado muy especial en este programa de Frente a la Verdad a través de TV3 Televisión Alternativa, empresa de Comunicamos Más, 100% colombiana, y a todos nuestros amigos que también nos ven a través de las redes sociales. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Frente a la Verdad,
La verdad en televisión. Un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad. La verdad en televisión. Por TV3, Televisión Alternativa. ¿Estás